Buenas tardes. Por favor, vaya abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Vamos a seguir con la serie que iniciamos hace 8 días, fundamentando la familia. Este es el tema número 2. Se titula Esposas llenas del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, o sea, no se dejen dominar por el vino, en lo cual hay disolución, que significa libertinaje y derroche. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y estudiamos hace 8 días que sed llenos del Espíritu es un verbo continuativo, que tenemos que seguir constantemente llenándonos del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante llenarnos del Espíritu Santo? Para poder cumplir las responsabilidades como cristianos o como esposos, esposas o hijos, pastores, etcétera, lo que tengamos que hacer en esta vida, podamos hacer llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 19, San Pablo comienza a hablar sobre algunas evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 habla de un espíritu de adoración como una evidencia de ser llenos del Espíritu. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que si usted no, en su corazón hay un canto, pero no es el canto que va dirigido a Dios, y usted pues sigue cantando las canciones de Julio Iglesias, pues usted no está lleno del Espíritu Santo. La segunda evidencia está en el versículo 20, y es un espíritu de gratitud. Dice: dando siempre gracias. ¿Cuándo? Todo, en las buenas y en las malas, dando siempre. Porque el Hijo de Dios sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y que Dios es soberano, y Él sabe que obrará para bien a los que aman a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida, en el versículo 21, notamos que sigue el mismo discurso. Pablo comienza a hablar sobre un espíritu de sometimiento, una actitud de sometimiento, como una evidencia de ser llenos del Espíritu. Dice en el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto lo vimos hace 8 días, de cómo es eso de que en la familia debe de haber un sometimiento mutuo. Eso es lo que enseña aquí. Y ese sometimiento es en base al parámetro que Dios estableció para la familia. Si yo como esposo no estoy cumpliendo con mi deber, y mi esposa de una manera respetuosa me dice que debo de corregir, y si lo que me está diciendo está en la Biblia, y si yo estoy lleno del Espíritu Santo, debo reconocer y someterme a lo que ella me está diciendo, no porque ella me esté mandando, sino nada más me está recordando mi responsabilidad, o viceversa, y los hijos con los padres con los hijos. Ese es lo que significa someterse unos a los otros. Y en el versículo 22, San Pablo comienza a desglosar su enseñanza sobre la sujeción, que cada miembro de la familia debe de poner su parte, pero comienza con las esposas. Ya ve que la Biblia dice que las damas primero. Entonces Pablo, siguió ese principio. Entonces él comienza con las señoras. A ver, digan todas las señoras: aquí estamos. Dormidas. Bueno, versículo 22. San Pablo, pues como todo buen caballero, comienza con las damas, ¿verdad? Entonces les dice así, versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjate, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Significa, sean obedientes y sumisas a sus esposos, y cumplan la responsabilidad que Dios les dio como esposas, como mujeres, como madres, etc. En el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Pero ¿por qué tiene que ser así que las mujeres tienen que estar sujetas a los esposos? La respuesta es muy sencilla. Porque debe de haber un orden en la familia. Déjenme explicarles por qué debe de haber un orden. A raíz del pecado, en aquella primer familia, en el huerto del Edén, se distorsionó el diseño de Dios respecto a la familia y respecto a cómo iba a funcionar. Y lo que tiene que ver con la sumisión, se distorsionó el concepto. ¿Por qué? Porque el ser humano entró en un estado de corrupción. La mujer comenzó a usurpar la autoridad del hombre y el hombre empezó a pisotear a la mujer, obligándola a someterse. Y eso es parte de la naturaleza humana. Eso es parte de la condición humana. Ya lo traemos de fábrica. Entonces, una de las consecuencias del pecado fue que Dios le dijo a Eva en el Génesis 3:16, si va conmigo, después de que entró el pecado, desobedecieron, vienen las consecuencias del pecado. Recuerden que Dios perdona nuestros pecados, ¿cierto? Pero las consecuencias esas llegan inevitablemente, aunque nos perdonen los pecados. Por eso hay que pensárnosla mejor, ¿sí? Y llegaron las consecuencias. Dice en el versículo 16 de Génesis 3, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Señoras, ¿cuántas han tenido hijos? ¿Y duele? Yo me di cuenta cuando mi esposa tuvo nuestro primer hijo. Ay, yo nomás le hacía. No, hombre, pues se veía que eran unos dolores terribles. Bueno, escúchenme bien. Al principio no era así, pero como consecuencia del pecado vino dolor. Escúchenme, sigue siendo el mismo principio. Pecamos, desobedecemos y nos sigue doliendo. Y seguimos sin entender. Pero luego en el versículo 16 al final del versículo dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo en el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Señores, ¿cuesta trabajo ganarse el pan de la vida? ¿Qué tanto les cuesta el trabajo? ¿Sudan? ¿Verdad? ¿Cuántos no tienen trabajo? Han buscado y no lo han encontrado, y lo encuentran y pagan bien poquito. Todo esto fue por consecuencia de la desobediencia. Pero hay una frase ahí muy interesante en el versículo 17 al principio, dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Porque la mujer fue engañada por la serpiente, por Satanás. Pero ella tomó del fruto, lo llevó con Adán y lo convenció. Y ese sigue siendo el error de muchos hombres, que la mujer, como puede ser una bendición, también puede ser tropiezo, insinuándole al hombre que haga cosas que violentan la palabra de Dios. Hay esposas que pueden estar empujando al hombre hacia la avaricia. Quiero esto, quiero el otro, ándale, y que la Biblia dice que me suples. Entonces se siente presionado, ¿verdad? Y quiero que me compres esto y aquello y lo otro. Entonces hace caso a la voz de su mujer. O sea, no le ministra, no le dice, debes de estar contenta con lo que tienes, así dice la Biblia, mi amor. Y le hace caso a la mujer. O sea, tenemos la capacidad de hacerle caso en lo bueno, pero también en lo malo, y debemos de discernir, hermanos. Pero lo que yo quiero que estudiemos es al final del versículo 16, donde dice, tu deseo será para tu marido
y él se enseñoreará de ti. Vamos a estudiar eso. La palabra deseo aquí en este versículo no se refiere a lo sexual, como erróneamente algunos han pensado. Yo he oído inclusive predicadores que dicen, no, aquí dice que el pensamiento sexual de la mujer debe de ser solo para el marido. No, el texto o la palabra hebrea, que es la palabra el, no se refiere a actividad sexual, no. El, que se tradujo deseo, significa ponerse en contra. Nada que ver, Significa tratar de dirigir, significa tratar de invadir. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Eva como consecuencia del pecado es que de ahí en adelante la mujer iba a ser parte de su naturaleza el ponerse en contra del marido, el querer dirigir ella el hogar, cuando fue al varón al que lo puso por cabeza. Entonces, de ahí en adelante, desde ese momento, la mujer lleva en sí mismo ese deseo de invadir el terreno que le corresponde al varón. Fíjate, eso ya por naturaleza. Pero añádanle que hay varones que no cumplen con el plan de Dios y están todos ahí sin hacer nada, y la mujer se desespera y con mayor razón toma las riendas del hogar y empieza a dirigir, empieza a invadir el terreno y la responsabilidad que Dios le dio al varón, y la cosa se pone peor. Y luego dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta palabra enseñoreará viene del hebreo mashal, que significa gobernar, reinar, dominar. Pero estos sinónimos o definiciones de enseñorear en el hebreo hablan de hacerlo de una manera inflexible, o sea, así dura, de tal manera que llega al autoritarismo. Aquí yo mando, aquí se hace sí o sí, pero es que no, aquí nada que. Entonces, como ella quiere tomar el control del hogar, él, obviamente por la naturaleza, ya él, de alguna manera los hombres saben que Dios nos ha puesto por cabeza del hogar. Entonces comenzamos a defender, pero no hacemos nada y la cosa sigue mal. Y se sigue deteriorando la relación. ¿Sí? La versión Palabra de Dios para Todos nos traduce este versículo un poco más acercado con mayor certeza, vamos a ponerlo así, o más explicado. Porque se lee así 3:16: desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. O sea, tú desearás gobernarlo, pero él te gobernará. Y gobernar aquí es la misma palabra, mashal, ¿sí? Que significa gobernar, pero así con autoritarismo, ¿sí? Porque la mujer no es blandita, ¿verdad que no, señoras? Aunque algunas ya han perdido toda esperanza de que algo pase en el hogar, porque a lo mejor el hombre que te tocó, o el que escogiste, pues, es muy autoritario y ha sabido imponerse, y tú sabes en tu corazón, mujer, que no debe ser así, que algo está mal. Y vienen a las iglesias y los matrimonios llenan muchas iglesias cristianas, pero no tienen el conocimiento. Bueno, hoy vamos a aprender cosas muy profundas y que nos van a ayudar muchísimo si las ponemos en práctica. Entonces, la mujer, según estos versículos, el Señor aseguró que ella trataría de ponerse en contra del esposo en la primera oportunidad que tenga la mujer. Inmediatamente se pone en contra de él. Trataría de dirigir el curso de la familia. Trataría de invadir el liderazgo y la responsabilidad que Dios le dio al esposo. Y él la iba a resistir de una manera férrea, enseñoreándose, pero abusando de ella y pisoteándola, y en casos extremos hasta golpeándola. ¿Verdad que usted, varón, nunca ha golpeado a su esposa? Muy bien, nomás uno, todos los demás un montón de golpeadores. Entonces el término mashal, enseñorearse, habla de un autoritarismo despótico, así déspota, así férreo, aquí yo mando, abusador.
Pero déjenme recordarles una cosa, ese no era el plan de Dios para la familia. Pero el pecado lo distorsionó, pero no tenemos justificación. Es cierto que forma parte de nuestra naturaleza, pero ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza como hijos de Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa? Aquí poder no significa hacer milagros, significa poder para hacer las cosas de Dios, o sea, dar los frutos de Dios. Dominio propio precisamente para encauzar nuestra vida en los caminos de Dios, para decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Sin embargo, y precisamente por eso Pablo enfatiza que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Usted no debe de conformarse con la enseñanza dominical, que es importante porque Dios nos habla de una manera general como congregación local. Pero usted tiene que llenarse constantemente leyendo la palabra, orando, alabando al Señor. Aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, a medida que usted se llena, cuando vienen los golpes, los ríos, los vientos, las tempestades, como usted como está sólido, usted le da una respuesta espiritual a Dios. ¿Me explico? De manera que, fíjense, aunque estamos llenos del Espíritu, podemos fallar. ¿Está consciente de eso? Pero luego viene la falla de la esposa. Entonces el marido dice, oye amor, pues aquí como que no está bien. Entonces como ella está llena del Espíritu Santo, ella reconoce. Pero si no está llena del Espíritu Santo, se te va a poner en contra. Y si tú fallas, varón, y ella está llena del Espíritu, y ella va y te demanda lo justo y te dice, oye amor, aquí pienso que no está bien, estás pisando mal. Entonces, si tú, varón, no estás lleno del Espíritu Santo, tu reacción va a ser, cállate, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Entonces tu esposa también te dice, no, acuérdate, tú bien sabes que esa es tu responsabilidad. Sí, pero aquí yo hago lo que yo quiero. Bueno, simplemente, fíjate, ahí estás evidenciando que no estás lleno del Espíritu, porque si estás lleno del Espíritu, tú reconoces, ¿no es cierto? Y dices, ay, bueno, te puedes poner un poco así, difícil, pero luego te vas a tu cuarto y el Espíritu Santo comienza a redarguirte. Entonces tú reconoces y vas con tu esposa y le dices, no, está bien mi amor, ya me voy a poner a trabajar después de 5 años. Entonces Pablo sigue desglosando en versículo 22, Efesios 5:22, y les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El problema con la sujeción es que es algo que se debe de aprender. No es algo con lo que nacemos, no, nacemos con la rebelión a flor de piel. Fíjate, desde niños, como prueba de que no nacemos con el don de la sujeción, desde niños nos rebelamos en contra de los padres. Por situaciones como esta, mire, se comprueba lo siguiente. Estaba yo, hice fila para pagar unos artículos, unos comestibles en un centro comercial, y adelante iba una señora que llevaba a un niño como de 2, 3 años sentado ahí en el carrito. Entonces la señora agarra una revista de esa de artistas y comienza a leer. Entonces el chiquillo empieza a agarrar, pero por puños, los chocolates. Ya ven que ponen chocolates y dulces y chicles así en el pasillo, ¿no? Entonces empieza a agarrar y el niño se le hacía la carita así, ¿verdad? Y como estaba sentado, que daba su carita hacia donde yo estaba, atrás de la señora, ¿sí? No, me miraba el chiquillo y le agarraba. Y la señora leyendo acá, ay que el Potrillo, ay que la Pau, ay que no sé qué, ay que Luis Miguel, ay que no sé qué. Y estaba yo y cuando yo creo que escuchó el ruido y todo, que ve el chiquillo ya tenía un montillo, yo viéndolo, ¿no? Entonces le dice, ni creas que te voy a comprar un solo dulce. Hubieran visto al chiquillo, bien obediente, sí mamá, los voy a poner en su lugar. Sí, hubieran visto el berrinche o el coraje que hizo, y empezó a gritar, ¡ay no, que yo quiero! Y empezó a patalear el chiquillo, y después aunque llores, y fíjate cómo se le puso en contra al que le toque ese niño de marido cuando crezca, a la que le toque. Y comienza el chiquillo y luego, tonta, le empieza a decir.
No me diga así, le dice. Y entonces le da un pellizquín por acá, ¿verdad? Y no, ¿y qué vas a ver? Y que mi papá, y que... ¡Ay, qué horrible! Esa es la naturaleza humana. Bueno, con esa naciste tú. Y yo también, claro. Por eso es que tenemos que aprender a sujetarnos. No nacemos con eso. Y para aprender a sujetarse, comenzamos por obedecer lo que Dios dice. Porque el obedecer es sujetarse, ¿no es cierto? Dios da una orden y tú te haces sumiso, sujeto y obedeces. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Significa como lo harían si Cristo les dijera algo que hicieran. Entonces, una esposa que no se sujeta a su esposo en el Señor, conforme a lo que la Biblia dice, tampoco lo está haciendo a Cristo. Escúchenme bien, señoras. Si usted es de las que se va a evangelizar toda la mañana y luego va y visita a los niños huérfanos del padre Chuy, y luego va allá al hospital, y luego va allá y va más allá y se la pasa todo el día afuera, y luego llega ya tarde a su casa y es un desorden su hogar, luego su esposa está ahí esperándola y usted llega, ay mi amor, deja contarte las maravillas de Dios, y tu marido se te queda viendo y te dice, no, pero es un tiradero la casa, mi amor. Escúcheme bien, si usted es de esas señoras, de nada le sirve todo lo que predicó, todo lo que visitó, todo lo que dio, todo lo que hizo. No le sirve absolutamente de nada, porque, como dice la Biblia, usted es candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Verdad que así dice la Biblia, hermanos? Sí, así dice. Entonces, no. ¿Por qué? Porque usted está traspasando los límites de Dios. Usted se pone muy espiritual. Es que yo estuve todo el día evangelizando. No se haga. Usted está violando los principios de Dios. No, y todavía eso añádanle que hay líderes espirituales, llámense pastores, que a la señora les dicen, no, déjenlo allí, usted véngase a servir al Señor. Con una sabiduría impresionante, conocedores de la palabra de Dios. Porque ellos dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí no aplica, hermanos. Cada quien tiene que responder con llenura del Espíritu Santo a sus responsabilidades. ¿Verdad que están entendiendo? Entonces, fíjese, sabemos ya pues que el pecado distorsionó el diseño de Dios. Pues mire, quejarnos no ganamos nada. Tenemos que poner atención a lo que Dios ha dicho. Y sigue diciendo, distorsionó el pecado el diseño de Dios. Sin embargo, el plan de Dios para la familia y cómo debe funcionar, ese no ha cambiado. No es que Dios haya fallado en su plan, nosotros fuimos los que fallamos. Y nosotros somos los que tenemos que retornar, nada más que ahora nos va a costar más trabajo. Pero con la ayuda de Dios podemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay un punto muy importante en cuanto a la sujeción. La sujeción debe ser una decisión voluntaria de parte de la esposa. Fíjese lo que dije, decisión voluntaria, no es una obligación. Porque es voluntaria, ¿por qué? Porque si usted quiere se sujeta y si no quiere, no se sujeta. Entonces está en la decisión. ¿Sí? Es un mandato de Dios. Pero ya usted le responde a Dios si decide obedecer o decide desobedecer. Pero usted, esposa, señora, tiene que entender que es un mandato de Dios, la sujeción. Entonces, al entender que es un mandato de Dios, usted decide voluntariamente obedecer a Dios en lo que son sus responsabilidades. Si usted se dice cristiana, pues hermana, con mayor razón. La razón de todo esto, ¿por qué es que debe funcionar así? Es porque Dios es un Dios de orden. Saben que Dios es un Dios de orden, ¿no? Él está en contra del caos. Dice que cuando esta tierra estaba desordenada y vacía,
Él comenzó a hacer la creación y fue el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y se tomó su tiempo el Señor en hacer todo lo hermoso de la creación que vemos. Y nosotros pensamos, fíjense, que cuando tenemos problemas en la familia, queremos que Dios nos solucione las cosas así como por arte de magia. Y así Dios no obra, hermano. Si usted tiene problemas en su matrimonio, la solución no viene instantánea. No viene, mire, aunque ore por usted el más ungido de los ungidos, y le imponga las manos y los angolotee y lo tire al piso, no le va a solucionar el problema. El problema es que pensamos que así debe de ser. No, yo le digo la verdad, así no es. Se tarda. Y se tarda porque así son las cosas. Dios se tomó su tiempo. Con Moisés, para sacar a los rebeldes de Israel, se tardó 40 años formando su carácter en el desierto. Y luego desobedecemos la palabra de Dios, y luego vamos a las iglesias, las ovejas van con el pastor y quieren que con una oracioncita ya se les solucione todo. Y esto es el pan de cada día. Uno ora por la gente y luego se van y al rato te llaman por teléfono o te escriben un correo y te dicen: pastor, no ha pasado nada. Y yo, por más que les explica uno, otros son más entendidos, ¿verdad? Otros no, otros quieren tipo brujería. Por eso hay mucha brujería dentro de la iglesia. Vaya y póngale este pañuelito abajo de la almohada y verá cómo cambia el viejo. No va a cambiar el viejo, lo va a mandar al infierno con esas brujerías. Lo que cambia es la palabra de Dios, no los trapos ni las caídas. Dios es un Dios de orden, hermanos. ¿Tienen problemas en entender eso? Dios es un Dios de orden. Vean el orden que estableció en el universo, es maravilloso. Y tuvo que meter en ese orden a la familia. Si somos observadores, todas las áreas en las que nos movemos dentro de la sociedad, todas tienen un orden, tienen una cadena de mando, vamos a ponerle así, de autoridad. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa refresquera, bueno, ahí hay un consejo, hay un gerente, hay un subgerente, a lo mejor usted es jefe de producción, a lo mejor es el ingeniero de mantenimiento, a lo mejor usted es los de intendencia, pero se delega la autoridad para que funcione. No todos son gerentes, ¿verdad que no? No todos son de intendencia. Entonces, volteamos a ver, por ejemplo, al gobierno secular. Y bueno, está el presidente, los gobernadores, está la Carta Magna, la Constitución, etcétera. Y luego, debajo de ellos, hay una cadena de autoridad delegada, que son los secretarios, el secretario de Gobernación, de Agricultura, etcétera. Y todo, ¿por qué funciona así? Para que haya orden. Y luego, el Departamento de Tránsito, por ejemplo, dicta una serie de reglas para que haya orden en el fluir del tránsito en la ciudad. Y pone un semáforo aquí, pone una circulación de norte a sur, de sur a norte, y te lo indica con flechas. ¿Todo para qué? Para que funcione. Ahora, ¿qué sucede cuando desbordamos todos esos cadenas de mando? Viene el caos, ¿no es cierto? Yo hago lo que quiera, yo me paso los saltos que quiera. Pues sí, por eso hay un caos en esta ciudad en cuanto al tránsito se refiere. El otro día, no lo van a creer, hermanos, en pleno López Mateos, así como lo oye, por la lateral. Yo doy la vuelta, pues tú das la vuelta a la derecha y me encuentro de frente a una señora con una camionetota de esas grandotas así. ¡Ay! Frenamos y quedamos así. Y luego me dice: hágase a un lado, voy aquí a la refaccionaria. Estaba una Ford ahí. Y yo me quedé así, asustado.
en pleno López, y luego me dice, quítese. Yo dije, no hombre, pobre marido de esa señora. Increíble, hermano. Entonces hay un orden en todo. ¿Con qué fines es dada esta delegación de autoridad? Pues para que haya orden. Mire, ayer que venía a la reunión, yo tomo el López Mateos, y los sábados y los domingos lo hacen par vial, o sea, clausuran los semáforos y es todo una bendición para mí. Llego en 15 minutos, cuando el horario normal llego 45 minutos. Entonces venía, y la velocidad máxima allí son 60 kilómetros por hora, pero el reglamento te da un límite de hasta 70, 10 más o 15 más por ahí. Bueno, entonces, de pronto alcanzo a un contingente bastante largo y digo, ay, bueno, no era normal, iba a 60. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Los alcanzo. Pero luego hace un como columpio y veo así a la distancia que va una camioneta de esas de tránsito, de esas que traen atrás un letrero que dicen, no rebase. No, pues todos iban bien obedientes, ¿no? Todos iban a 60 kilómetros por hora, ¿verdad? Y luego otros queriendo acelerar y pitaban, y órale, que no sé qué. Pero luego ya cuando miraban que la patrulla iba adelante, ya todos, ¿verdad? Pero en eso que se sale la patrulla, allí por donde está el sirloin, se sale, no, hombre, hubiera visto. O sea, impresionante. Entonces, fíjate, yo me quedé observando eso y claramente oí la voz de Dios, del Espíritu. Dice, mira, así son muchos de mis hijos, así son muchos cristianos. Piensan que no los veo, piensan que me voy, piensan que me escondo o no sé qué, y empiezan a hacer un montón de cosas. Porque, por ejemplo, aquí todos los hombres tienen cara de San Clemente de Atocha, y las señoras, carita de Santa Mónica. No, pues nadie, o sea, claro. Pero nomás salen algunos, y son un desorden. Entonces, ¿quién es el que propicia el desorden? Nosotros mismos. Pásese los altos, no pague su tenencia, viole las cosas simplemente terrenales, y usted está participando del desorden. Por eso el mundo es un caos. Por eso muchas familias son un caos. Entonces, como Dios es un Dios de orden, metió en orden a la familia. Versículo 23, vamos a ver acerca del orden de Dios que puso en la familia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué es el marido? Cabeza de la mujer. Pregunta, ¿quién lo puso como cabeza? Respuesta, Dios. Pero escúcheme bien, ponga mucha atención. Ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer somos iguales. Los dos llevamos la imagen y la semejanza del Padre. En cuanto a la herencia espiritual, la bendición espiritual, somos exactamente iguales delante de Dios. La misma salvación que recibe un varón, la puede recibir una mujer, y viceversa, sin distinción. Cuando Dios amó al mundo y envió a su Hijo, y cuando Él dice, vayan y prediquen, y a todo aquel que cree, todo aquel incluye hombres y mujeres. Eso significa que delante de Dios, el hombre y la mujer tenemos exactamente el mismo valor. La mujer es coheredera junto con el varón de la gracia de la vida, dice Pedro. No tenemos ningún problema en entender que somos iguales delante de Dios. San Pablo a los Gálatas les dijo, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay romano ni griego ni bárbaro, no, todos somos uno en Cristo. Significa, ahí todos somos unos, todos somos iguales delante de Dios. No hay distinción, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es menos que el varón. El asunto aquí es de orden. Somos iguales delante de Dios, pero no somos iguales en cuanto a la posición y responsabilidad que Dios le dio a cada uno. Ahí es donde cambian las cosas. Se lo voy a ilustrar. El presidente de México, el señor Calderón,
como ser humano, ¿tiene el mismo valor que usted delante de Dios? Sí. El jefe de la policía, secretario de gobernación, el que usted me ponga, el empresario más rico de México, como ser humano, ¿tiene el mismo valor que usted que no tiene ni un peso? Sí, no tenemos ningún problema. Pero escúcheme, en relación con el presidente de México, con el gobernador de Jalisco, en cuanto a posición, no somos iguales. En cuanto a oficio y responsabilidad, no es lo mismo. Eso es lo que necesitamos entender para poder captar cómo Dios metió en orden la familia. Y puso al hombre como cabeza, no porque sea más inteligente, porque está comprobado que hay ocasiones en que la mujer es más inteligente que el varón. ¿Verdad que sí, señoras? Está comprobado científicamente. Y las pruebas, no es cuestión de capacidad o falta de capacidad, mayor o menor. Es cuestión del orden que Dios quiso hacer en su soberanía. Le voy a demostrar lo que le estoy diciendo. Tenemos aquí a una señora que fue abandonada por el marido. La dejó con 5 hijos. Ya no te quiero, vieja, te pusiste fea y me voy con otra. Y se va. Y la abandona. Entonces la señora entra en una lucha terrible. Mira que eso es el pan de cada día. Y hasta se enferman. Y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? No estudié, mi padre me dijo que para qué estudiaba. Y no me pagó, ¿qué voy a hacer? Y empiezan a desesperarse. Pero luego, ¿quién sabe qué pasa? Y consiguen un trabajito. Y cuando el abandonador la mantenía, supuestamente, los niños no traían sus pantaloncitos rotos, sus zapatos rotos, que sabían, si pisaban un chicle, sabían que si eran light o no, si tenían azúcar o no, sabían el sabor. Un desastre. Pero luego algo pasó. Se fue el barbaján y la dejó. Y de pronto ella empieza a trabajar y al rato ves a sus hijitos con zapatos nuevos, con pantaloncitos nuevos. Y luego que lo metió a estudiar. Y luego que pasan los años y se recibe de abogado. Sí. Y aquí hay mujeres de ese tipo, lo cual comprueba que no son incapaces, que sí pueden. Entonces no es una cuestión de inteligencia o de poder o no poder, es una cuestión de orden. Ustedes, señoras, pueden hacer hasta mejores cosas que los varones, ¿sí o no, señoras? Pero también entendieron que no es cuestión de capacidad, sino de orden. ¿Lo entendieron? Sí. Más o menos, ¿verdad? Resulta que fue al varón al que Dios en su soberana voluntad decidió entregarle el liderazgo de la familia. ¿Les gusta eso, varones? Ya ves, vieja, ya ves, yo soy el varón, aquí yo mando. El problema con esto es que no entendemos. Cuando leemos que dice la Biblia que nosotros somos la cabeza del hogar, la cabeza de la esposa, luego lo decimos, ya ves, yo soy la cabeza, aquí mando yo. Pero no nos ponemos a pensar que lo único que sucedió fue que Dios nos dio más responsabilidad. ¿Sí o no? Casi nadie piensa en eso. Nomás pensamos en que soy el cabezón de la familia. Entonces Dios así lo ordenó, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a poner a discutir con Dios? No te conviene. Mira, las veces que yo lo he hecho, nunca le he ganado. Job no le ganó, ni Moisés le ganó, menos yo. Y tampoco tú. Es mejor ser sumisos al Padre. Déjenme ponerles una ilustración bíblica. 1 Corintios 11:3, de esto que les estoy diciendo. 1 Corintios 11:3.
Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de todo varón? Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjese cómo todo está en orden. Ahora, viene aquí una pregunta muy importante. ¿Cristo es menos Dios porque se sujetó al Padre? Claro que no. ¿El Espíritu Santo es menos divino porque ejecuta las órdenes del Padre y del Hijo? No. ¿La mujer es de menos valía porque se sujeta al hombre? No. ¿Lo entendió, verdad? Déjame ilustrarle todavía más. Dios, en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen una armonía impresionante. En Dios, en la unidad de Dios, no cabe la mínima posibilidad de rebelión. Y hay un sometimiento mutuo. Esto es impresionante, ¿eh? Porque en la eternidad el Padre planeó nuestra redención y le dijo a su Hijo: tú vas a morir por todos ellos y vas a derramar tu sangre. Y el Hijo dijo: sí. Y cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. O sea, fue una decisión que Él tomó. Y dice Pablo a los filipenses que el Señor se humilló a sí mismo, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Esa palabra obediente es la misma de sujetarse, hupotazo en el griego. ¿Qué hizo el Señor? Voluntariamente se sujetó. No le dijo al Padre: pues que muera el Espíritu por ellos. ¿Por qué yo? Entonces, como es una imposibilidad que en la Trinidad de Dios haya rebelión, hay una sujeción. Cada uno, el Padre hizo su obra, el Hijo hizo su obra y el Espíritu Santo hace su trabajo. Y no hay rebelión. Eso nos muestra la perfección de Dios. Pero nosotros sí tenemos que aprenderla, la sujeción. Y nos va a costar. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Entonces, no es cuestión de que si vale más el varón o la mujer. No, es cuestión de orden. Entonces, necesitamos entenderlo, que esto es el plan de Dios. Mientras no lo entendamos, pues vamos a seguir peleando. Si aún entendiéndolo, todavía tenemos conflictos. ¿Todavía tienen conflictos? ¿Todavía hay situaciones de desacuerdos, todo eso? Yo sí, ustedes no. Por eso el Señor dice: llénense del Espíritu Santo, para que puedan vivir la vida cristiana y la vida en el matrimonio. Para que cuando el hombre comete errores, la esposa le diga: mi amor, o viceversa: oye, amor, no. Y en esa llenura del Espíritu Santo que nos da la capacidad de someternos, va a funcionar la familia, hermanos. No hay otra manera en que funcione. Quisiera que hubiese otra y compartírselas, no. Esa es la única manera, siguiendo el orden de Dios. Ahora bien, el modelo a seguir por el esposo como cabeza es el ejemplo de Jesús. Porque dice que que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer. Pero el ejemplo que yo tengo de cómo voy a dirigir a mi familia es el ejemplo que tengo en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate en Efesios 5:23. Porque la Biblia hace una analogía de la iglesia. A Cristo lo pone metafóricamente como el esposo y a la iglesia como su esposa. Y luego hace una analogía del matrimonio y al matrimonio y para el matrimonio. Entonces, fíjate, yo como cabeza del hogar, fíjate lo que dice aquí: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Ahora bien, el modelo, dije yo, es Jesús. ¿Cómo dirige Jesús? Como cabeza de la iglesia. Fíjate, la palabra aquí, cabeza, que se traduce porque el marido es cabeza de la mujer, es una palabra griega cefalé, que significa cerebro. Y este vocablo habla de una dirección sabia, porque es en el cerebro donde se procesan los pensamientos, las decisiones, los razonamientos, etcétera. Y cuando dice que Cristo es cabeza del varón, Cristo es el cerebro que habla de una dirección sabia, inteligente y que busca siempre el bienestar. Es decir, Cristo como cabeza de la iglesia siempre va a darnos el mejor consejo, la sabia dirección, la dirección inteligente. Jesús siempre como cabeza de la iglesia siempre va a buscar el bienestar nuestro. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahora en este momento de escuchar su palabra? Dándonos sabiduría. ¿Para qué? Para dirigirnos en esta vida. Entonces, así dirige Cristo. ¿Cómo tiene que dirigir el varón? Con sabiduría, con inteligencia y buscando siempre el bienestar de la esposa y de los hijos, de la familia, pues. Otra vez, Cristo como cabeza nos ama, nos dirige, nos provee, nos da protección. De esa misma manera, los esposos tenemos que hacerlo con la familia. Somos la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo en ese principio, en esa dirección, siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿qué significa en todo? En todo significa lo que está de acuerdo a su palabra. A su vez, significa que todo no es todo. A ver, ya me hizo un lío, pastor. Otra vez. Cuando dice que se sujeten en todo, no significa en todo. Ese todo se limita a lo que está escrito en su palabra, a los parámetros que él marcó al varón. Por ejemplo, un caso de la vida real. Esto yo lo traté personalmente ya hace más de 10 años. Pero una señora llegó y me dijo: pastor, estoy muy consternada, desesperada, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Dice: es que mi esposo llegó con el compadre, un compadre que tenemos, dice. Entonces él venía con una sonrisa. Hola, compadre, hola, comadre. Pero él venía con la cabeza así inclinada. ¿Qué tienes? Dice: bueno, mira, mujer, lo que pasa es que te tienes que acostar con el compadre. Dice: ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estás bromeando? No, dice, no estoy bromeando. Y el compadre así muy risueño. Dice: pero, ¿por qué me dices eso? Dice: bueno, mira, lo que pasa es que hicimos una apuesta de esposas en un juego de póker y pues perdí yo. Entonces le dice: estás loco, estás pero mal, ¿cómo me pides eso? Y fíjense lo que dijo el tipo, porque eventualmente se paraba aquí en la iglesia y dijo: ¿qué no sabes que la Biblia dice que te sujetes en todo? Ay, por el amor de Dios. Entonces todo no es todo, ¿verdad que no? Este estaba descerebrado. Pero fíjense cómo utilizó la Biblia. Y le dijo: vas a ver, le voy a decir al pastor que no te sujetas. Pues ve y dile para que veas lo que te dice. Se estaba haciendo el loco el tipo ese. Pero ¿cómo usó la Biblia para forzar a la esposa? Porque la Biblia dice, aquí dice que te sujetes en todo. Eso significa que todo no es todo. Cuando Jesús dice que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá, ¿significa que todo lo que pidas te lo va a dar? No, fíjate que no. Ese todo se limita a su voluntad, si te conviene o no. Como aquella que un día les conté, aquella muchacha que vino y me dijo: pastor, ayúdeme a orar por fulano de tal.
¿Para qué? Dice, pues es que Dios me dijo que ese va a ser mi marido. Y le dije, ay, está casado, ¿qué te pasa? No, a mí Dios me dio la promesa que Dios me lo iba a dar y que ese es mi varón. Le dije, estás loca. Así le dije, estás loca, le dije. No, yo tengo fe y la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Mira, yo dije, bueno, ¿esta está endemoniada o qué? Es que lo que me estaba diciendo cuesta trabajo creer. Pero ella pensaba que todo era todo. Yo los desengaño. Todo no es todo. Se refiere a aquello que está dentro de los lineamientos que Dios estableció como responsabilidades de la mujer. A eso se refiere todo. Cristo no va a hacer nada que lastime a su esposa, que es la iglesia, ¿verdad que no? Pues tampoco el varón, tampoco el marido debe hacer nada que lastime a su esposa. Muchas de ustedes, señoras, están muy lastimadas en su corazón, profundamente lastimadas. ¿Por qué? Porque el hombre se enseñorea y aunque viene a la iglesia, pero se comporta así autoritario y cállate y que yo y que no sé qué. Y en lugar de velar por ti, te ha llevado tropezando por la vida. Y a veces has pensado, ya lo voy a dejar, ya no tiene remedio. Y viven una vida bien triste. Escuchen, varones, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. ¿Alguna vez los ha lastimado Cristo? ¿Nos ha engañado? ¿Nos ha mentido? ¿Se ha burlado de nosotros? ¿Verdad que no? Ese es nuestro máximo ejemplo. Así como Cristo dice. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, aquí viene un punto que quiero tocar. Es inevitable que lo toque. Dice que la iglesia, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los creyentes, aquí como iglesia local. Según la Biblia, la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza. O sea, las órdenes las da Cristo, y como Él siempre busca nuestro bienestar, nosotros en una sumisión voluntaria lo seguimos y lo obedecemos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Pero el problema está que si Cristo siendo la cabeza, nosotros como iglesia hacemos a un lado la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando la dirección de la cabeza. Bueno, déjame decirle algo. Hay congregaciones donde el primer rebelde y desobediente es el pastor. Y junto con él arrastra a todas las ovejas como un marido que no obedece a Cristo y arrastra a toda su familia. El primer sometido a la cabeza que es Cristo, en el orden de Dios en la iglesia, ¿quién debe ser? Díganlo, háganle así. Pero háganle así, o sea háganle así. Esos que gritaron, supuestamente, bíblicamente, yo tengo que ser el primero en tener cuidado de estar sujeto a Cristo. ¿Por qué? Porque a mí me delegó el ser el pastor. Aunque soy igual que ustedes, pero a mí me tocó otra posición. Así es que no me venga con que, pastor, usted ore, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. No. Todos tenemos la misma libertad de entrar al lugar santísimo, ¿sí o no? Sí. Nada más que la única diferencia es que a mí me tocó ser el pastor. Pero si yo como pastor hago a un lado la Biblia y les enseño un montón de fábulas y cuentos y cuanta cosa, los voy a arrastrar, los voy a perjudicar, los voy a mandar al infierno. ¿Saben que eso es lo más común el día de hoy? Pastores que no están predicando la palabra de Dios y les enseñan un montón de fábulas y de cuentos y de mentiras y abusan a la gente. Entonces la gente que tiene cuidado de leer su Biblia dice, oye, ¿qué está diciendo el pastor? Pues está diciendo que Cristo es un ángel. Oye, no es un ángel, es el Hijo de Dios. Tú cállate, no digas nada porque así te va. No, pero está mal. Entonces termina la reunión. Oiga, pastor, usted dijo que Cristo es un ángel creado. Sí, es un ángel, Dios me lo reveló. Cristo no es Dios. Entonces la oveja le dice, no, pastor, usted está mal. Entonces el pastor dice, cállate la boca. ¡Ay de ti si levantas tu dedo contra el ungido de Jehová! ¿Hacemos exactamente lo mismo que los maridos?
algunos hacen con la esposa. Cállate, no me digas nada. ¿Será eso bíblico? Fíjense que no. Cuando el apóstol Pedro andaba en hipocresía, ahí en Gálatas capítulo 2, y Pablo se dio cuenta, dijo, no, este está afectando la fe de los creyentes. Y dice el capítulo 2 de Gálatas, que le dijo enfrente y delante de todo, Pedro, te estás comportando hipócritamente. Y dice la Biblia que Pedro no dijo nada, guardó silencio, aceptó la reprensión. ¿Saben por qué? Porque era lleno del Espíritu Santo. Entonces, fíjate, si yo como pastor les transmito la voluntad de Dios, la palabra de Dios, ¿ustedes qué tienen que hacer? Someterse, ¿no? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice en Hebreos 13, someteos, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, esa sujeción tiene un límite, ¿sí o no? ¿Hasta dónde tiene un límite? Hasta donde no rebase la misma palabra de Dios. Por ejemplo, si yo les digo, a ver usted hermana, fíjate, y viene por primera vez ella, bienvenida, ¿verdad? Y yo te digo, ¿sabes qué? Dios me está mostrando algo. ¿Tienes casa propia? Y tú me dices, sí, que me la des. Vi una visión que venía una mujer así como tú y que traía unas escrituras y me las daba. Y el montón de ovejitas, pobrecitas, estos lobos rapaces. Y ahí viene con las escrituras. Y luego alguien le dice, oiga pastor, eso no es bíblico. Cállese, aquí yo soy el pastor, yo mando aquí. ¿Hay que obedecer a ese? ¡No! ¿Qué estoy diciendo? Que si algún día se me ocurriera decirles una barrabasada, no me hagan caso. No tienen por qué hacerme caso. Si yo les dijera algo, miren, todos tengan esta pócima, es una bebida que Dios me dio del tercer cielo. Y estas pastillitas son hechas de trigo celestial. Entonces, échensela en esa pócima, se la beben y ya todos nos vamos al tercer cielo. O sea, ya vámonos todos juntos. Tú dices, ¿saben que ha habido casos así? ¿Y qué hizo ese líder? Arrastró un montón de gente, porque la gente ingenua nunca supo lo que era el sometimiento bíblico. Están aprendiendo, ¿verdad? No, yo sé que esto lo oyen algunos pastores de esos autoritarios y no les gusta. Les prohíbo que oigan la página de Casa de Oración. Es satánica, dicen. Sí, de veras, así andan diciendo. Pero bueno, cada quien dará cuentas un día, ¿verdad que sí? Cada quien dará cuentas. Vámonos sobre Génesis 2:18. Este versículo, hermano, está tremendo. Génesis 2:18. Vamos a ver en lo que nos resta de la enseñanza, la mujer como ayuda idónea. La esposa como la ayuda idónea para el varón. Dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo? Porque Él sabía que solos no la hacemos. Nos vio tan así que dijo, no, le tengo que hacer una ayuda a este porque solo no la va a hacer. Fíjate, y nosotros seguimos pensando que solos sí la podemos hacer. Mientras que Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Los varones y cristianos seguimos diciendo, no, a mí nadie me tiene que decir qué hacer. Y qué inteligente eres. Pero vamos a estudiar qué es ayuda idónea. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate, le haré una ayuda idónea para él. Ahora bien, aplicando esto, él eres tú, los casados. Y si hay algún soltero, por ahí anda ella. Y si eres una soltera, por ahí anda él. Y si algún día se casan, escúchame bien, joven,
Dios te dio una esposa y en esa esposa va incluida una ayuda idónea. No dice un 0 a la izquierda. Bueno, vamos a estudiar esta frase, estas dos palabras, ayuda idónea. La primera, el vocablo ayuda viene del hebreo azar, que significa en su raíz primaria rodear, pero da la idea de poner una cerca alrededor, protectora. Significa ayudar, significa una ayuda al varón para ayudarle a proteger, ¿qué? La familia. Ella misma encontrar protección para los hijos, para el mismo esposo. Es decir, lo que Dios tenía en mente y que no ha cambiado ese propósito es el siguiente: que el esposo tuviese un aliado junto a él, y ese aliado se llama tu esposa. ¿Para qué? Para ayudarte a defender, ¿qué? Lo que Dios te da. Te dio tu esposa, tus hijos, tu familia. Y la palabra idónea viene del hebreo nagad, que significa literalmente así en su raíz primaria, alguien que está enfrente de ti. O sea, cuando Dios vio a Adán que no había para él una pareja, dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y cuando dijo idónea, él dijo, alguien que esté enfrente de él y que lo vea a los ojos. Eso significa idónea. Significa también, pongan mucha atención, oponerse firmemente. ¿Cómo? A ver, Dios le dijo a Adán, te voy a dar una ayuda idónea, alguien que se te oponga firmemente. ¿En qué sentido que se te oponga? Cuando nosotros estemos haciendo las cosas mal. Alguien que nos digan, ¿saben cuál es la más indicada para decirnos? Cuando estamos obrando mal los varones, la esposa. Eso significa esta palabra. ¿Quién más? Ni modo que doña Lupe, la de las hamburguesas. Pero somos tan faltos de sabiduría que cuando la esposa nos quiere decir algo, lo primero, cállate tú, cállate, no digas nada, yo aquí mando, cállate la boca. Pero es que, cállate. Y la tienes toda zorrillada ahí a la pobre señora. Le pones una cinta de esas grises así, que son difíciles de despegar, ¿se fijan? Tiene muchos significados, entre otros, fíjate, aparte de oponerse firmemente, pero en el sentido positivo, para ayudar, significa manifestar, exponer, explicar. ¿Saben quiénes son las mejores explicadoras? Las señoras. Significa avisar, significa comunicarse, significa contar, o sea, hablar contando. Significa contestar, dar cuentas de algo. Significa decir, declarar, denunciar, descubrir por medio de argumentos hablados. Significa explicar. Si ustedes pusieron atención, todos esos verbos son de hablar. Y ustedes bien saben que del hombre y la mujer la que más habla, ¿quién es? La mujer. Porque así Dios la hizo. Nosotros somos por naturaleza más callados. Y por naturaleza la mujer habla más. Hay un versículo ahí en la Biblia que dice, la mujer calla en las congregaciones, no le es permitido hablar. Entonces muchos dicen, ya ves, ahí está. Ya explicaremos eso. Es más, les voy a adelantar cómo se va a llamar el tema. Ese tema se va a llamar Calladitas se ven más bonitas. Pero vamos a ver a qué es a lo que se refiere. Porque muchos, en su machismo e ignorancia, han interpretado muy mal, cuando en su origen, al principio, no fue así, dijo Jesús. Al principio fue, ayuda idónea le haré. Y ayuda idónea es alguien que te está diciendo, hablando, dando cuentas. Oye, mira a tus hijos, la familia, oye esto, y te explican rete bien y todo, y te hablan.
El problema está que por nuestra naturaleza no somos muy dados al diálogo. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo sigo batallando con eso. Me cuesta trabajo. Y aquí está mi esposa. Y a veces, oye amor, te quiero decir que... Y luego yo estoy, mi amor, es que estoy viendo quién ganó de los partidos políticos. Es que es muy importante saber quién nos va a gobernar. Pero tú estás gobernando la casa y necesito decirte algo que corresponde a la familia. Y entonces, apaga la tele. Entonces, yo estoy luchando, una lucha terrible. Sufro mucho. Entonces agarro el control así como queriendo que las pilas se hayan desgastado. Y así como no. Ay, es que estoy cansado. Ahorita no me hables. Ahorita. Ay, yo sigo luchando con eso. Y luego ella me ve. Es que necesito decirte. A ver, dime. Y no, pues como son bien explicativas. No, hombre, y bien como te dice todo, ¿verdad? Pero es que así son. ¿Siguen batallando con eso, varones? No sean cobardes. Acepten. ¿Siguen batallando, sí o no? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Así me hizo Dios? No podemos quedarnos con que así me hizo Dios. Es el resultado de nuestra desobediencia. Por eso somos así. Pero el Señor nos dice que debemos de escuchar ¿a quién? A la ayuda idónea. Ay, de esto vamos a hablar muy extendido, pero debemos terminar esta enseñanza. Entonces, fíjate, estar sujeta no significa guardar silencio de manera absoluta. Ese concepto no tiene que ver nada con el plan original de Dios. Pero hay aquí una nota importante. Cuando la esposa se dirige al esposo, tiene que hacerlo con respeto. ¿Oyeron, mujeres? Porque algunos varones ya están diciendo, no, hombre, ya me la echó encima la señora. No, bueno, ahora estoy volteando la tortilla. O sea, la señora tiene todo el derecho de decirte, de explicarte, de comunicarte, de pararse enfrente de ti y de decirte las cosas. Pero tiene que hacerlo con respeto, señora. Porque si tú te diriges a él, que eres un bueno para nada, y mira, casi me dan ganas de decirle al pastor que no sé qué, que cuando, no me diga nada, por favor. ¿Así le pasó a usted o qué? No, hermanas, tienen que hacerlo con respeto. Ahora, para dirigirse con respeto tienen que aprender también, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se habla con respeto? Pues fíjese el tono. Ahora, termino con esto. Usted es una esposa llena del Espíritu Santo. Su esposo, pues ahí la lleva. Entonces usted le dice al marido, oye, mi amor, fíjate que así, que los hijos, ve tú, vieja, ve tú, hazlo para allá. Siempre, fíjense, les comentaba en la reunión de la mañana que en una ocasión fui a una reunión de la escuela de mis hijos cuando estaban chiquillos. Y ahí los directores casi querían darme una condecoración. ¿Por qué? Es que usted es el único varón que viene a las reuniones de padres de familia. 60 mujeres y solo un varón. ¿Sí o no, señoras? Porque el que tienes ahí a un lado está cansado. ¿Qué no somos los papás? También somos los esposos. Bueno, pues como cabeza, pues yo le ordeno que vaya ella. Y torcemos todo. Y luego al rato nos quejamos de que las cosas no están funcionando, hermanos. Miren, debe de haber un respeto cuando se dice. Pero quiero terminar con eso. Cuando hablas con tu marido, termino con esto. ¿Qué hacer cuando tú le dices y él no responde?
O sea, no toma cartas en el asunto. Les voy a decir lo que mi esposa hizo. ¿Quieren saber lo que mi esposa hizo? Porque bueno, yo no nací siendo un excelente marido, todavía estoy batallando, les estoy confesando. Entonces, pero uno de los grandes errores de las esposas es querer cambiar al esposo. Y están allí, ¿verdad? Y duro, y de aquí en México tenemos un dicho, ¿verdad? Cuchillo de palo, o sea que no corta, nomás está golpeando. Entonces, así son las señoras, cuchillo de palo. Entonces lo enfadan a uno, y más se revela uno. Y cállate la boca, y que yo aquí, que no sé qué. Pero entonces resulta que mi esposa cambió de estrategia, porque Dios le dio sabiduría. Y de pronto dejó de decirme. Yo dije, ay, ¿cómo ha hecho Dios la obra con ella? No, hombre, sí, una sabiduría que me empezó a brotar. Y dije, ay, mira, ya Dios la cambió, gracias, Señor. Pues luego empecé a notar cierta disciplina de Dios y dije, ay, Dios, ¿qué me...? No, hombre, el Señor. Y entonces un día descubrí por qué estaba pasando eso. Resulta que vengo aquí a una reunión y estaba mi esposa hablándole a las señoras. Y les dice, les voy a dar un consejo, es algo que Dios me reveló. Y ella no me vio cuando yo me metí allá atrás. Y me senté ahí atrás de esa barda, pues no se ve. Y dice, les voy a dar un secreto de cómo puede cambiar su marido. Y yo dije, a ver, ¿qué? Y dije, a ver, ¿qué le está diciendo esta señora aquí? Entonces les dice, miren, yo le decía a mi esposo hasta que el Espíritu Santo me mostró, me dijo, no lo cambies tú, yo lo voy a cambiar. Es que, Señor, yo ya le he dicho las cosas y él no entiende, déjamelo a mí. Cuando tú ya hiciste tu parte y le dijiste y él no hace caso, déjamelo a mí. Entonces dice mi esposa, yo se lo entregué al Señor. Bueno, Señor, trátalo tú y pregúntenme cómo me fue. Esposas, ese es un secreto. Ya deja de darle duro al cabezón que tienes ahí junto a ti. Entrégaselo al Señor y deja que Él trate directito con él. Esposos, más nos vale lo primero. Lo segundo también nos conviene, pero el orden de Dios es ese. Entonces la ayuda idónea está ¿para qué? Para ayudarnos, hermano. Pero también ustedes, señoras, sean ayudas idóneas. Entonces, concluimos. El plan de Dios sigue adelante, pero ya cada quien lo va a tomar o lo va a rechazar. ¿Sí o no? Yo he decidido tomar mis cosas que debo de hacer. Bueno, reconozco que sigo luchando, sigo batallando, pero también he visto muchas cosas muy hermosas dentro de mi familia, en la relación con la esposa. Fíjense, normalmente cuando los hijos ya crecen, pues ya cada quien andan con su rollo por allá, pero bueno, ya son 30 años, entonces ya hay muchas cosas que hemos puesto en práctica, en fin. Y ahorita estamos pasando un tiempo tan hermoso dentro de la familia, porque la edad que tienen mis hijos, 21 y 19, ya andan con sus amigos, y tienen sus amigos, pero ellos vinieron un día y, oye papá, pues queremos estar entre familia. Entonces todos los lunes nos vamos a comer juntos, y platicamos y convivimos, y es un tiempo bien bonito, porque al rato se casan, entonces los estamos disfrutando. Entonces nos preguntan, les hablamos y luego vemos una película interesante. O sea, hermanos, como pastor, yo les animo a que decidan por poner cartas en el asunto. Todos quieren ser felices, ¿sí o no? Pero no vamos a hacerlo si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Quiero que las mujeres se pongan de pie. Sean solteras, casadas, viudas. Todas las mujeres pónganse de pie porque queremos hacer una oración por ellas. Fíjate lo que dice Pedro. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, si alguna de ustedes tiene un marido que no es cristiano, lo puede ganar, no por estarle ahí dando duro y duro, sino por su conducta, su testimonio. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea tanto el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el del interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ven cómo todo está enfocado por la cabeza que es Cristo para nuestro bien? Él busca nuestro bien. Vamos a orar por todas las mujeres de esta congregación, que sean mujeres llenas del Espíritu Santo, para que tengan esa capacidad de someterse en el Señor a nosotros los esposos. Y como consecuencia, ¿saben qué va a suceder como congregación? Va a ser una congregación sólida, muy sólida. Oremos pues. Señor, te damos gracias, porque el orden que tú has establecido está lleno de sabiduría, está lleno de propósitos que son para beneficiarnos. Y en tu enseñanza de la sujeción unos a otros, nos enseñas por el Espíritu que las esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor, que estén sujetas en el Señor, y que nosotros como cabeza del hogar, de la familia, no hagamos algo que las motive a salirse de tu voluntad, sin enseñorearnos de ellas, sin pisotearlas ni menospreciarlas, sino dándoles el valor que tienen. Y de esa manera, como ayudas idóneas, van a ser una tremenda bendición para nosotros como esposos, para nuestros hijos, para esta iglesia, para esta sociedad que se cae en pedazos. Pedimos tu bendición, Señor, por cada esposa, para cada esposa. A la que es viuda, ahora tiene a Cristo como su cabeza directa. A las jóvenes, un día se casarán, y que lleven estos principios al hogar. Haciéndolos, la bendición de Dios vendrá sobre ustedes. Y los varones, Señor, te pedimos sabiduría para dirigir la familia, negándonos a nosotros mismos, buscando siempre el bienestar de la familia, Señor. Ayúdanos. Reconocemos que seguimos luchando por nuestra naturaleza, pero en tu poder, Señor, y con tu poder podremos avanzar, podremos crecer. Bendice, Señor, a las familias de esta congregación, a nuestros hijos, Señor, que tengan padres que se aman, padres ejemplares, que ellos puedan decir: yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá. Gracias, Señor, por la familia. Gracias porque tú has diseñado este orden y queremos como cristianos guardarlo. Llévanos, Señor, de tu mano y que nada nos aparte de tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.